Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día, por poder estar reunidos por medio de las redes, a través de este medio de comunicación, poder congregarnos y unirnos para poder hablar palabra de Dios, para poder transmitir un mensaje de parte de nuestro Señor. En esta tarde quiero dar la bienvenida en la medida que se van sumando, en la medida que se van conectando, aquellos amigos, familiares, eh, hermanos en Cristo que cada semana nos acompañan, cada uno de ustedes que toma el tiempo, ¿sí? Los minutos que usamos para transmitir una palabra de parte del Señor. Quiero darles la bienvenida y agradecerle que me permita entrar en su casa, agradecerle que me permita traer una palabra de parte de Dios, ¿no? Y poder compartir lo que dice la Biblia en esta semana que estamos ya todavía a partir de mañana, ¿no? Iniciemos el fin de Semana Santa, y que es una tradición, vamos a decirlo así, por ahora, algo que se festeja cada año, ¿sí? Que la gente aprovecha para comer en familia, para hacer tantas cosas. Bueno, eh, para mí es una bendición poder estar en este día compartiendo una palabra y en vísperas de este festejo, ¿no? Así que antes de comenzar quiero hacer una oración, quiero que podamos tomar unos minutos para poder hablar con Dios y entregar este tiempo en las manos del Señor. Y bueno, en la medida que se van a ir conectando, me gustaría que me saluden para ver quiénes están, ¿sí? Y al final quizás poder saludarlos también y bueno, orar por cada uno. Así que ahora para comenzar quiero hacer una oración y comenzar este tiempo entregándolo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia y buscarte, poder escuchar tu palabra. Yo te pido en esta noche que sea tu palabra ministrando nuestras vidas, que nos hables, Señor, que nos ministres, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestro corazón y traiga palabra fresca a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, pongo este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que tomes control de cada palabra que va a salir de mi boca. Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad que me has dado, ato todo espíritu contrario al tuyo que quiera venir en contra de la palabra que va a ser predicada, en contra de esta transmisión. Y te pido, Dios mío, que haya libertad en los aires para que tu presencia fluya, para que tu presencia, Dios mío, llene los corazones y traiga aliento, traiga bendición. Señor, traiga a través de tu palabra convicción. En el nombre de Jesús, Señor, envía del trono los ángeles que necesitamos para pelear la batalla, para que esta palabra llegue a muchas personas y transforme vidas. Señor, envía ángeles que estén resguardando esta palabra que va a ser enviada y que cada persona que se conecte o que vea esta palabra más tarde o en los días que vienen pueda ser bendecida por tu presencia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que estás en medio nuestro, aún a pesar de que hay distancia y a pesar de que no estamos en un templo físico. Yo sé que tu presencia es real y que tu presencia está en medio nuestro. Te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero ir en este día a la palabra, ¿sí? Poder compartirla con ustedes. Y pensando en lo que se nos aproxima en las vísperas, en lo que estamos, en las vísperas de Semana Santa, pensando en lo que vamos a vivir este fin de semana, yo me preparaba, bueno, y de hecho quizás quiero continuar la próxima semana con el tema del Espíritu Santo, pero hablando o pensando en lo que estamos por vivir este fin de semana, yo me hacía algunas preguntas, ¿sí? Y digo, ¿qué se puede llegar a preguntar la gente o qué puede llegar a pensar la gente acerca de lo que es la Pascua, acerca de lo que vamos a festejar este fin de semana? Yo dije al principio una tradición, lo vamos a decir
por ahora entre comillas, algo que es costumbre, por lo menos aquí en nuestro país, festejarlo con huevos de Pascua, que son huevos de chocolate, con confites y con sorpresas, o con conejitos de chocolate, ¿sí? Y en nuestro país se acostumbra a comer pescado. Bueno, yo tuve la oportunidad de casi 10 años aproximadamente, un poco más, de festejar esta celebración en el Ecuador, y allá se acostumbra a comer un plato que es con muchos granos y con bacalao, y lleva unas empanaditas eh, muy ricas, hechas fritas. Es como una sopa, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un plato bien fuerte, bien pesado, lleva muchos tipos de granos, lenteja, poroto, garbanzo, bueno, muchos granos, y termina siendo una sopa con pescado y esos granos, ¿no? Es un plato bien suculento, diríamos, bien, es rico, pero con un poquitito uno se llena bastante. Sin embargo, acá en Argentina tenemos por costumbre comer huevos de Pascua, la rosca de Pascua que le decimos nosotros, que es con crema pastelera, y bueno, todos estamos ahí siempre comiendo golosinas, ¿no? Y en este día yo pensaba y decía, bueno, ¿qué simboliza para nosotros la Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué piensa la gente? ¿Por qué celebramos la Pascua? Y yendo a la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 31, ¿sí? Éxodo 12, 31, dice de la siguiente manera, yo voy a leer, dice, esa misma noche mandó llamar al faraón, el faraón, a Moisés y a Aarón, y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo, llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Voy a leer hasta algunos versículos, ¿no? Hasta el 42. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían, de modo que los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Vamos a seguir al versículo 37. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños. Perdón, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600.000 hombres de a pie y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron los egipcios, o como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Y este es un relato muy lindo, ¿sí? que nos cuenta la Biblia, y es motivador, es alentador, porque nos muestra cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y cómo es que comienza o es el inicio de esta celebración de la Pascua, que para el pueblo de Israel era la liberación, o simbolizaba esta fiesta, la celebración de haber sido libres de la esclavitud. Dice, la Biblia cuenta unos versículos antes, ¿sí? Unos capítulos antes, que estaban cayendo sobre Egipto las plagas, ¿sí? Que Dios estaba mandando para que Faraón deje salir al pueblo de Dios de aquella tierra. Sin embargo, dice la Biblia que el corazón de Faraón se endurecía cada vez más.
Pero con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Faraón llega al colapso, ¿sí?, de la situación, y entonces le dice, llama a Moisés y a Aarón en el relato que acabamos de leer, y les dice, váyanse por favor, váyanse con los israelitas, llévense todo su ganado, llévense todo lo que quieran, pero váyanse, porque para nosotros va a ser mejor que ustedes no estén. Y es interesante ver todo este relato porque nos está hablando de una festividad que se nos aproxima a partir de mañana, ¿sí?, y nos muestra qué significaba para el pueblo de Israel. Los que han visto películas o la serie de Moisés habrán visto esta escena tan espectacular donde se muestra a miles y miles de personas saliendo de las tierras de Egipto a la libertad. Y yo, mientras preparaba todo esto, me imaginaba y pensaba, ¿no?, en aspectos que tienen que ver con la Pascua, pero para nosotros hoy, aspectos que son importantes para que nosotros consideremos este fin de semana largo que vamos a tener, aspectos que para nosotros tienen que resaltar para que podamos nosotros considerar y saber qué es lo que estamos festejando, saber por qué lo estamos festejando, ¿no? No simplemente vamos a comer chocolates o fanesca se llamaba, me acordé, miren, se me vino a la mente el nombre del plato ecuatoriano que se come para estas fechas. No vamos a comer fanesca o no vamos a comer chocolates acá en Argentina o roscas de Pascua, sino que la Pascua tiene otro propósito, no es solamente reunirnos en familia, sino que uno de los aspectos que son importantes en estas fechas es recordar la liberación del pecado. Y justamente el Antiguo Testamento prefigura a Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, es como decir una ilustración de lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento estos relatos, estamos viendo figura de Cristo, ¿sí? Ilustración de lo que Cristo iba a venir a hacer a este mundo. Y entonces, cuando nosotros estamos ya preparándonos para esta fiesta de Pascua, para pasar en familia o para poder celebrar en la reunión del domingo, estamos nosotros teniendo que recordar debemos recordar y tener en cuenta este aspecto, la liberación del pecado. Así como el pueblo de Israel, dice la Biblia, estuvo 430 años, ellos fueron esclavos, ¿sí?, de los egipcios. 430 años esperando un libertador, esperando que Dios levante a un hombre para que los saque de esa esclavitud. Y si ustedes leen los capítulos anteriores en la Biblia, todo el libro de Éxodo y unos capítulos, el último capítulo de Génesis, ustedes van a ver cómo llegan a la esclavitud y todo lo que ellos sufren a lo largo de los años de esclavitud. Entonces, el pueblo estaba esperando durante 430 años que naciera un libertador. Y allí el Señor envía a Moisés. Creo que la mayoría conocen la historia porque en las películas y en televisión ha sido una historia muy popular. Y entonces Dios envía a Moisés para el cumplimiento de esta promesa, para que sea el libertador del pueblo y saque a Egipto de la esclavitud. Y en nuestros días, cuando celebramos esta fiesta de Pascuas, nosotros recordamos que Cristo vino a este mundo y se sacrificó por cada uno de nosotros y fue aquel que Dios envió para que haga el sacrificio perfecto para darnos libertad de nuestros pecados. ¿Saben qué? La Biblia dice que nosotros merecíamos estar separados de la gloria de Dios y esa es la muerte espiritual que todo ser humano sufre. Estar separado de Dios es como estar muertos espiritualmente. Y la Biblia dice que nosotros merecíamos estar separados, merecíamos estar muertos espiritualmente, lejos de Dios. Pero Cristo fue el sacrificio perfecto. Y yo quiero en esta tarde compartir, en esta noche ya, compartir con ustedes lo que dice Isaías, que me parece importante poder compartirlo y leerlo, porque Isaías 53 da una explicación detallada de lo que Cristo sufrió, de lo que Él padeció. Y dice así, yo lo he leído hoy en varias versiones, ahora lo voy a leer de la NBI, pero hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, usted la puede encontrar en Google, y está muy claro cómo Cristo padeció para darnos la libertad sobre el pecado. Y dice de la siguiente manera Isaías 53, dice así, voy a leer a partir del versículo 1, y dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había, acá está hablando de Cristo, ¿no es cierto? No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, acá está hablando de Isaías de lo que Jesús padeció o vino a padecer en la cruz, ¿no es cierto? Y dice el versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es tremendo este relato del libro de Isaías, cómo nos describe el sufrimiento de Cristo. Dice que no había nada atractivo en él. Isaías está hablando de lo que iba a suceder muchísimos años después, cientos de años después de que él está dando esta palabra profética. Y así como la salida de Israel de Egipto simboliza, o la fiesta de la Pascua, simboliza para los israelitas esta salida, esta liberación de la esclavitud. Para nosotros el sacrificio de Cristo vino a ser símbolo de la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado, merecíamos la muerte, merecíamos estar separados y lejos de la gloria de Dios, pero Cristo pagó el precio para nuestra libertad. Cristo pagó el precio para que nosotros tengamos una nueva vida. Y este es el segundo aspecto que yo quiero resaltar en esta tarde. El sacrificio de Cristo, el celebrar la Pascua, el celebrar estas fiestas que vienen el fin de semana, para cada uno de nosotros, hijos de Dios, significa nacer a una nueva vida. Es decir, cuando vemos en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el pueblo salió, ¿sí? Si ustedes leen luego todo el relato, el pueblo de Israel salió al desierto, salió a una nueva vida, salió a experiencias desconocidas. ¿Sí? Cuando uno empieza algo nuevo, uno empieza a experimentar cosas nuevas, experiencias de vida nuevas. Y el pueblo de Israel, después de 430 años de esclavitud, imagínense ustedes cuántas generaciones habían pasado, ¿sí? Desde José hasta Moisés, y después de todas esas generaciones de esclavos, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto al desierto, a una nueva vida, ¿sí? Yo me imagino, y la Biblia lo relata, las nuevas experiencias que ellos tuvieron que vivir fue encontrarse con una nube durante el día que funcionara como aire acondicionado y una columna de fuego durante la noche que les funcionara como calefacción. El desierto, el clima en el desierto es bien complicado, ¿no? Y de día hace mucho calor, pero de noche puede hacer temperaturas muy bajas. Así que experiencias nuevas para todo este grupo de hombres
que salían de la esclavitud. Tenían la nube de día, la columna de fuego de noche, el maná, que era el alimento que no faltaba a diario, ¿sí? La ropa y el calzado que no se gastaba. Imagínense, ellos estuvieron 40 años en el desierto y obviamente que no había ni una boutique ni un negocio de nada para poder comprar ni siquiera lanas para tejer, mucho menos podían ellos fabricar ropa. Así que durante esos años su calzado y su ropa no se gastó, no se arruinó. Y podríamos seguir enumerando milagros que ellos vivieron a lo largo de los años en el desierto. Ellos salían de Egipto a una nueva vida. Claro que el propósito de Dios era que ese viaje durara 40 días, pero por la desobediencia ellos terminaron caminando por el desierto 40 años y toda esa generación murió en el desierto y solo los que eran mayores de 20 años en aquel entonces entraron a la tierra prometida. Pero Dios estaba sacando a Israel como un ejército. Fíjense, yo leí que en este relato de Éxodo, que Dios dice, bueno, ellos siguieron las instrucciones de Moisés, dice en el versículo, déjenme ver, habla de que eran un ejército. Usted puede leerlo, yo lo acabo de leer, pero no lo marqué. Estaban, a ver, sin levantarlo, pues la masa no se había leudado, 30 años. Acá dice, el versículo 41 dice, precisamente el día en que se cumplían los 430 años, dice, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. En otra versión dice los ejércitos del Señor. Es decir, ellos habían sido esclavos 430 años, pero Dios ahora los estaba sacando como un ejército para el cumplimiento de la promesa. Dios estaba dándoles al pueblo de Israel la oportunidad de una nueva vida, ya no con la mente de esclavos, ya no con el látigo del egipcio, ya no con las tareas forzadas, sino como personas libres para gozar la vida plena que Dios había planeado para ellos. Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia, donde había bendición, y Dios los estaba sacando de Egipto para que tengan una nueva vida. Y de la misma manera, a nosotros Dios nos ha limpiado, nos ha librado de nuestros pecados para que podamos vivir una nueva vida, para que podamos gozar de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar y recordamos de dónde nos sacó el Señor, quizás usted pueda decir, bueno, Dios me sacó de los vicios, me sacó de la depresión, me sacó de la enfermedad, me sacó del abandono, me sacó de la pobreza, me sacó del desastre, me sacó de dónde te sacó el Señor. Y quizás me puedas decir, me sacó de la muerte, ¿sí? ¿De dónde nos sacó el Señor? Si nosotros hacemos un poco de memoria, yo puedo decir, wow, Dios me sacó hasta de la muerte, porque en 2 oportunidades tenía que haber estado muerta y hoy estoy viva y más sana que nunca. Pero nosotros podríamos recordar y deberíamos nosotros recordar de dónde nos sacó el Señor, no para mantener una mente esclava, ¿sí? El Señor nos perdonó, ¿sí? La sangre de Cristo nos limpió y nos hizo nuevas criaturas, y nuestros recuerdos no tienen que ser para atormentarnos y para que sintamos culpa y tengamos una mente esclava, sino que nuestros recuerdos deben servir para testimonios de mucho. Cuando uno dice, Dios me sacó de un vicio, Dios me liberó de la muerte, Dios me sacó y me perdonó mis pecados, ¿sí? Nosotros lo recordamos con el fin de dar testimonio. Así que recordar el pasado no tiene que ser para nosotros un tormento, sino tiene que ser un arma para poder bendecir a otros. Tiene que ser una herramienta para nosotros poder testificar de Cristo. Como yo les digo, yo tendría que estar muerta 2 veces o quizás 3, de lo que me acuerdo, pero estoy viva y más sana que nunca, porque Dios tenía un plan para mi vida. Y entonces recuerdo el pasado, recuerdo esas situaciones de angustia donde parecía que la muerte se me acercaba, pero no como un tormento, sino como testimonio para decir que Dios es real y que Él con su sangre me ha hecho libre
para que yo pueda testificar y hablar de otros. Usted puede pensar en esta tarde, noche, de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me rescató, cuál es mi historia, qué fue de mi pasado, qué es lo que Dios sanó en mi vida, qué es lo que Dios restauró en mi vida, qué es lo que Dios levantó en mi vida. El pueblo de Israel salió como ejército al desierto para vivir las nuevas experiencias y llegar al cumplimiento de la tierra prometida, de la promesa que Dios les había hecho. Ellos, por testarudos, por cabeza dura, diríamos hoy, ellos no lograron llegar a la tierra prometida, la generación que salió de Egipto, porque hicieron enojar a Dios. Fueron rebeldes, fueron diríamos mente estrecha, ellos tuvieron una mente esclava y por eso no lograron ver la tierra prometida. Solo Josué y Caleb llegaron al cumplimiento de la promesa y la nueva generación, todos aquellos que nacieron en el desierto. Pero porque no tuvieron visión, no entendieron. Esta versión dice que Dios se desveló para sacarlos de Egipto. Imagínense, Dios estuvo en cada detalle para que ellos salgan de Egipto después de las 10 plagas, después de que el mismo faraón les diga váyanse y aún los mismos egipcios les den de sus riquezas. Ellos no captaron lo que Dios quería hacer y por eso tardaron más años y por eso esa generación no entró a la tierra prometida, sino que sus hijos y sus nietos pudieron gozar de la promesa del Señor. Pero cuando nosotros vemos esto, tenemos que ser pilas, ¿no? Tenemos que avivarnos y decir, Señor, yo quiero que la promesa se cumpla. Si pagaste un precio para que yo tenga nueva vida, si pagaste un precio para que yo disfrute de una nueva vida, entonces yo quiero que sea el cumplimiento de la promesa ahora en mi vida. Jesús pagó el precio y en estas Pascuas nosotros recordamos ese sacrificio, ese sufrimiento de Cristo en la cruz para nuestra libertad, para nuestra bendición. Y con esto resalto el último aspecto que quiero tocar en esta tarde, las bendiciones del cielo que el pueblo de Israel pudo experimentar. Imagínense, saliendo de la tierra, fueron a golpear la puerta, ¿sí?, de los egipcios, y los egipcios le daban ropa, le daban oro, le daban plata. Eso dice la Biblia, no me lo inventé yo, lo acabo de leer. Y los egipcios le daban de todo con tal de que ellos se vayan. Así que se fueron 600.000 hombres, ¿sí?, sin contar mujeres, sin contar niños, ¿sí?, y hombres en edad militar, dice una de las versiones de la Biblia, es decir, hombres que podían ir a la guerra, eran 600.000 hombres que podían ir a la guerra sin contar mujeres, niños, ancianos y jóvenes que no estaban aptos para la guerra. Así que era una multitud de personas que salieron de Egipto enriquecidos, bendecidos, con abundancia. Ellos pudieron experimentar, aunque no lo entendieron, pudieron experimentar que Dios es real, que Dios quería bendecirlos, que Dios estaba ahí para cumplir su promesa. Dios los sacó con mano victoriosa. Dios los sacó de Egipto cumpliendo las promesas que había hecho, ¿sí?, de que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, que los iba a bendecir, y por lo largo de todo el camino ellos vieron la bendición de Dios. Ellos vieron que Dios prosperaba su camino. De hecho, cuando Moisés es enviado a construir el tabernáculo, dice la Biblia que de tantas ofrendas que el pueblo trajo, Moisés tuvo que decir en un momento, no traigan más nada, porque ya hay de más, hay de sobra. Así que imagínense las bendiciones que el pueblo de Israel pudo experimentar de parte de Dios en esta fiesta de la Pascua, en esta liberación que Dios estaba trayendo. No solamente los sacaba de la esclavitud y les daba una nueva vida, sino que también Dios estaba ahí para bendecirlos. Y hoy sigue vigente esta promesa. El sacrificio de Jesús fue para que nosotros recibamos el cumplimiento de las promesas, para que nosotros veamos las bendiciones de Dios y las experimentemos en nuestras vidas. Dice Corintios, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su promesa
pudiera hacerlos ricos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que Cristo cargó, y como yo leía en Isaías 53 hace un momento, Cristo cargó con todo lo negativo, con toda la iniquidad, con todo el pecado, con todo lo desagradable, con toda la enfermedad, con todas nuestras desgracias, para que nosotros seamos bendecidos. Y resulta que nosotros estamos en el camino del Señor por años, esperando recibir bendición, esperando que Dios obre un milagro, esperando que Dios me prospere, esperando que Dios me sane, esperando que Dios bendiga a mi familia, esperando y esperando y esperando. Y eso nos habla de que lo que pasó justamente con el pueblo de Israel, por tener una mentalidad esclava, esa generación no pudo llegar a la tierra prometida. Y Dios había traído la libertad. Y Cristo trajo la libertad a tu vida. Cristo pagó el precio. Y Cristo está esperando que arrebates esa bendición que ya está pagada, que ya está hecha. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros no seamos pobres. Y Isaías explica claramente que Él se hizo desgracia, nada atractivo había en Él, y pagó ese precio con su sangre, con su vida, para que nosotros no tengamos que sufrir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué sufrimos? Si justamente lo que vamos a celebrar este fin de semana tiene que ver con ese precio pagado, tiene que ver con recordar, y yo los motivo en este momento a cada uno de los que me está escuchando y viendo, a que recuerden ese sacrificio. Saben que a veces nos acostumbramos tanto a escuchar hablar de Dios, nos acostumbramos tanto a escuchar pronunciar el nombre de Dios o la palabra de Dios, y a veces aún ver en la televisión series o películas que tienen que ver con la palabra, hace que caigamos en un espíritu religioso y en un espíritu conformista, y entonces caemos en la religión, y la religión es idolatría, y entonces nos olvidamos de ese precio que Cristo pagó. Por eso este fin de semana que vamos a celebrar las Pascuas, no solamente se dedique a comer fanesca, los ecuatorianos que me están viendo, los chilenos no sé qué es lo que acostumbran, hay algunos hermanos ahí de Chile que me ven también, no sé qué costumbres tienen. Acá en Argentina se regalan los huevos de Pascua, que son huevos de chocolate, como dije al principio, pero no se dedique a esas cosas que son pasajeras, porque ese no es el sentido de la Pascua. Que este fin de semana podamos reunirnos en familia a recordar el sacrificio de Cristo. ¿Sabe? Los judíos ortodoxos, ellos se reúnen a recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y en la ceremonia que hacen en sus casas y en las reuniones que hacen en sus casas, ellos les cuentan a sus nietos, a sus hijos, lo que pasó en aquel entonces. Bueno, que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, que hemos conocido al Dios vivo, al Cristo que pagó el precio, este fin de semana usted pueda en familia recordar el sacrificio de Cristo. Que no sea solamente una reunión donde nos unimos con los seres queridos, sino que pueda ser un almuerzo, una cena, recordando el sacrificio de Cristo. Si usted está de acuerdo conmigo, póngame ahí un amén bien grandote, si es posible en mayúscula, ¿no? Ya que no puede gritar y no lo voy a escuchar si grita, usted póngame, escríbame ahí en los comentarios un amén. Amén, que así sea, que podamos este fin de semana de Pascua recordar, porque Cristo pagó el precio. Cristo se hizo carne, se hizo hombre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos libres, para que nosotros podamos nacer a una nueva vida, para que podamos experimentar las bendiciones del Padre. Mire, no tenga pena en ir delante del trono de Dios y decir, Señor, hoy quiero recordar ese sacrificio y agradecerte, porque no lo merecíamos, ni usted ni yo merecíamos ese sacrificio. Pero a mí me encanta y el texto de Isaías 53 me gusta leerlo en muchas versiones,
porque abre nuestra mente, ¿sí? Si usted puede, cuando termine esta transmisión, agarre su celular o un dispositivo y busque en diferentes versiones Isaías 53 y le aseguro que le va a quebrar el corazón, porque en Isaías nosotros vemos los padecimientos de Cristo a flor de piel, vemos en el original la idea dice que fue como carne molida, ¿sí? Como la carne picada que decimos en Argentina, hecho pedazos para que nosotros tengamos vida. Esa sangre fue derramada con el propósito de que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Así que este fin de semana yo le animo a que usted pueda, amén de juntarse en familia y pasar un lindo tiempo en familia, puedan recordar juntos este sacrificio, ¿sí? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue para el perdón de nuestros pecados, que fue para nuestra liberación, que fue para que tengamos nueva vida, que fue para que recibamos todas las bendiciones. A mí me encanta ver cómo Israel salió prosperado de Egipto. Eran esclavos, eran miserables, comían pan y agua en Egipto, pero cuando salieron millonarios, salieron bendecidos, salieron con todas las riquezas de aquella tierra para ir al cumplimiento de la promesa. Que esa sea nuestra expectativa. Salimos de la miseria, salimos del pecado, salimos, podríamos decir, y permítamelo decir, salimos del chiquero y Dios nos trajo una nueva vida y nos puso en lugares celestiales con Cristo. Nos ha convertido en hijos de Dios, ya no creación, sino hijos. Y como hijos herederos de su reino para disfrutar las bendiciones de Dios aquí en la tierra y cuando Cristo venga a buscarnos en el cielo. Así que esta noche ya quiero hacer una oración y encomendar este fin de semana en las manos de Dios, y que si usted necesita un milagro, que usted pueda ver la mano de Dios obrando, que pueda ver cielos abiertos y milagros derramándose sobre su casa, sobre su familia, milagros sucediendo en su vida, en su salud, en su economía, en donde usted lo necesite, que usted pueda ver milagros de parte de nuestro Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde noche yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que hay poder en la sangre de Cristo. Gracias por ese sacrificio que Jesús vino a hacer a esta tierra, por haber pagado el precio para nuestra liberación. Señor, que nunca nos olvidemos de dónde hemos salido, porque ese pasado es un testimonio para que muchos se conviertan. Que nunca nos olvidemos de dónde nos has rescatado, de lo que nos has salvado. Señor, que nosotros podamos usar nuestra historia para convertir a muchos, para predicar tu palabra. En esta tarde, Dios mío, te agradecemos por cada gota de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno y aunque no lo merecíamos, buscaste la manera de reconciliarnos con el Padre. Y aunque fue duro y aunque fue difícil para ti, Jesús, ir a esa cruz, lo hiciste por amor, con un amor incondicional. En esta tarde, Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que me está viendo pueda sentir en esta noche tu presencia, pueda sentir y entender y comprender ese sacrificio que tú has hecho para reconciliarnos con el Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ese sacrificio fue hecho para que ya no estemos enfermos, para que no vivamos en miseria, para que no vivamos en derrota. Ese sacrificio fue hecho para nuestra sanidad, para nuestra liberación, para nuestra prosperidad. Y en esta noche yo declaro sobre tu vida cielos abiertos, declaro sobre tu vida que la tierra prometida se hace una realidad en tu vida, en tu familia, en tu casa, que esa tierra donde fluye leche y miel, donde las bendiciones de Dios llegan, se hace una realidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro y decreto que sobre tu casa, que sobre tu vida, los cielos se abren y las bendiciones de Dios llegan. En el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu de demora en esta hora y te pido, Dios mío, que del cielo envíes ángeles de avance trayendo respuesta a este clamor. Que tu presencia, Dios mío, que tu unción caiga sobre cada una de las personas que me está viendo.
Que tu unción se derrame, Señor, y que el sacrificio de Cristo cobre valor para cada uno de nosotros, cobre vida en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, reciba la presencia de Dios, sea lleno del Espíritu Santo y renueve sus fuerzas y anímese a creer que Dios obra milagros, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios se mueve aún a través de las redes. A Dios no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Dios es real y Él se mueve y está a tu lado. Y si necesitas un abrazo, esta noche Dios te abraza. Él levanta tus brazos y te fortalece. La sangre de Cristo fue derramada para nuestra liberación y sigue vigente. Que este fin de semana podamos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Que podamos tomar tiempo para agradecerle por lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Quiero bendecirles en este día, agradecerles por permitirme entrar en su casa, por permitirme traer una palabra de parte de Dios. Agradezco a los hermanos y amigos, familiares de aquí de Argentina, a los hermanos de Chile, de Ecuador, ¿sí? Les agradezco por estar en sintonía, por conectarse y acompañarnos. Que el Señor les bendiga, que tengan un fin de semana glorioso, que Él se revele a su vida, a su familia. Y el día domingo, Dios mediante, a las 19 horas de Argentina, vamos a estar otra vez por este medio compartiendo una palabra de parte de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, los bendigo. Un abrazo grande y hasta el día domingo, si Dios así lo permite.